venido porque me han invitado. Ellos habían oído hablar de mí, me invitaron y yo encantado, dije que sí. Y yo lo que voy a hablar es de que en el mundo actual en el que vivimos existe un infierno y no existe el paraíso. ¿Por qué existe el infierno? No solamente por los ovarios, los informes de las Naciones Unidas, la FAO, que nos dan los datos, sino también a través de televisión vemos escenas horrorosas, ¿no? 800 millones de personas pasan hambre, 1.200 viven en la pobreza, no se accede al agua potable, no hay derecho a la educación, a la salud, niños malnutridos. Se globaliza fundamentalmente el dinero, las finanzas, las inversiones de las grandes empresas, ¿no? Las multinacionales, se globaliza el comercio, pero justamente no se globaliza el derecho de las personas a moverse, a trabajar de un sitio a otro, y se trabaja de un sitio a otro, y luego tampoco los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación no están globalizados. ¿Qué podríamos hacer? Pues tendríamos que hacer una economía distinta, una economía que no se rija solo por el lucro, por la avaricia, por la codicia, que el mercado no sea el único instrumento que marque nuestras vidas, ¿no? Que no somos mercancías, que somos personas. Entonces sí que hay que producir para poder comer, para poder vivir, pero hay que repartirlo mejor, ¿no? Entonces hay que combinar un sistema de economía de mercado con una coordinación del Estado con políticas públicas, de las entes locales, de ONGs, de economía cooperativa, de economía social, de economía solidaria, en definitiva, y que no todo se deja por matarse unos a otros a ver quién consigue más dinero. Y a nivel mundial habría que hacer grandes reformas a escala global que están propuestas por las Naciones Unidas y no es nada nuevo lo que hay. Lo que pasa es que los poderes económicos y financieros se niegan a hacer cambios, ¿no? Y los hacen cuando no tienen más remedio, cuando ven que les puede ir en contra de ellos en no hacer el cambio, ¿no? Había un político en España, en el siglo XX, a principios, Maura, que decía: hagamos la reforma desde arriba para que no nos hagan la revolución desde abajo, ¿no? Entonces a veces hacen cesiones porque ven que hay peligro a su poder establecido, pero como ahora están como muy seguros, ¿no?, de que no hay ningún peligro que les amenace, pues hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Incluso a los países ricos nos están recortando derechos. En definitiva, pues habría que hacer una economía distinta, pero eso pasa por acabar con el poder financiero actual. Porque a veces los políticos son un tanto ser siervos del poder económico financiero y hacen lo que el poder económico financiero dice. O sea, por ejemplo, no ha sido capaz el Parlamento de España de aprobar una ley de desahucios para evitar que la gente se vaya a la calle, y sin embargo, pues luego indultan a un banquero, un gobierno socialista, ¿no? De manera que eso es tremendo, ¿no? Se indulta a un señor, pero no es capaz de cambiar la ley que afecta y está perjudicando a mucha gente, ¿no? Hay una gran insensibilidad social y tienen que ser movimientos los que hagan que la sociedad tome conciencia del problema. Que mucha gente no paga, no porque sean unos incumplidores, ¿no? Era gente honesta que trabajaba y pagaba, pero si se han quedado sin trabajo no pueden pagar. Y eso yo creo que hay que ser solidarios, ¿no? Pero no, los poderes son cada vez más duros, ¿no? Cada vez más insensibles e inflexibles ante la gente. Yo el otro día vi en la televisión una pareja de ciegos que les habían engañado con las preferentes, ¿no? Yo digo, pero bueno, esto no lo dirán los ministros, no lo dirán, algo hay que hacer para remediar el problema de la gente, más humilde, más pobre. Pues yo creo que con la acción de la gente, con las protestas, con reivindicaciones, porque mire usted, no queremos un modelo que se rija con esta desigualdad, con tanta corrupción, con dinero en Suiza, con fraude fiscal, que queremos vivir bien, pero podemos hacerlo sin grandes mansiones de lujo, pero todos podemos vivir bien. Entonces hay que repartir más. Claro, no es fácil porque entonces hay que quitar los paraísos fiscales, hay que quitar el secreto bancario en Suiza, hay que introducir la tasa Tobin, ¿no? Una tasa que grave los movimientos de capitales a corto plazo, que con esos recursos podemos dedicarse a los más necesitados. Tenemos que hacer en las sociedades internas pues, un sistema fiscal progresivo, una redistribución de la renta equitativa, no gastar tanto en gastos militares y sí en escuelas, en educación, en luchar por la igualdad de género, en fin, en quitar las injusticias de todo lo que sea posible. Y para ello es necesario estimular la parte de la economía que es más social, más de cooperativas, más de solidaridad que competitiva, ¿no? Y luego poniendo pues, unos derechos que la gente pueda vivir y trabajar sin que se le echen a la calle y a ver qué va a suceder, ¿no? Pero ahora mismo en España las pensiones están sirviendo para muchas familias
para que los nietos y los hijos puedan vivir. Y ahora los pensionistas también les van a bajar las pensiones. Esto va a ser una catástrofe, ¿no? Y los jóvenes apenas sin oportunidades, hay un paro juvenil tremendo, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún gobierno que se preocupe de esto. Todos los problemas son la prima de riesgo, el déficit público y lo que nos dicen desde Bruselas. Entonces tenemos gobernantes que, como decía una amiguita al roto, ¿no? Si gobiernan el mercado, ¿para qué queremos a los gobernantes, al gobierno, ¿no? Si gobiernan desde Bruselas, bueno, hacer los deberes, ¿no? Como cuando eras pequeño te mandaban los deberes en el colegio, los hacías, eso es lo que es el gobierno español. Que hagan bien los deberes que lo dicen otros, ¿no? Pues ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Mire, San Pedro, José Luis San Pedro, que fue catedrático de la Facultad de Económicas durante muchos años y luego novelista y conocido, pues escribió un libro en el año 76 que se llamaba La inflación en versión completa, ¿no? Que era un libro que explicaba por qué había tanta inflación entonces, en ese sentido. Y decía que era completa la versión porque en las facultades no se nos daba la versión completa, se nos daba mutilada, ¿no? Y hace poco pues me pidió a mí que lo actualizase. Y claro, yo tenía que explicar por qué ya la inflación no es tan alta como entonces, ¿no? Pero que sin embargo se sigue utilizando la amenaza de la inflación para tomar medidas, ¿no? Pero ya no hay casi inflación. Entonces la inflación, fíjense, cuando yo era joven, en los años 70, pues subía el 22% en España. Y ahora pues estamos a 3 o 4. Entonces hay una obsesión por la inflación, pero es el arma que utilizan los bancos centrales y los gobiernos para asustarnos. Cuidado, que esto es inflacionista. Es tanta la idea metida en la cabeza de eso que hay un economista norteamericano que se llama Paul Krugman que dice, siempre están con el problema de la inflación, pero si no hay inflación, ¿cuál es el problema? El problema no es la inflación ahora mismo, es el paro, es el desempleo juvenil, el desempleo también de gente de 40 años, 50. No me digan ustedes que el problema es la inflación cuando no existe, ¿no? Entonces se sigue utilizando como un arma, ¿no? Como un arma para introducir políticas económicas de austeridad y de todo ello. ¿Y eso qué pretende? Pues quitar derechos, recortar derechos para competir. Pero yo digo, ¿para qué queremos competir si luego somos más pobres, ¿no? Sí, competir, pero ¿qué? Va a ser como, porque en China compiten, tienen mucho éxito, pero la gente vive en la pobreza. Aunque ganen dinero en las fábricas, y cuántas horas trabajan, en qué condiciones. ¿Eso es lo que queremos? Pues no. Pues hay que luchar en el plano de las ideas, también en las facultades, que también lo tenemos muy difícil, porque hay un pensamiento ahí muy favorable al mercado, y luego hay que luchar en la calle, ¿no? Como está haciendo ahora, en las mareas, en las reivindicaciones, en las protestas, en las denuncias que se pueden hacer a través de los medios, ¿no? De por qué los ricos son tan ricos y los pobres son tan pobres, cómo aumenta la desigualdad, y que la gente tome conciencia para actuar, ¿no? Es la única manera que se me ocurre, no hay otra, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un final de ciclo, ¿no? Económico, político, y esto nunca se sabe lo que va a salir, dependerá de las gentes, ¿no? Pero yo creo que si las cosas siguen por donde vamos a peor, ¿eh? No solamente por la situación económica, sino también por la degradación moral, de la democracia, de los valores, que me parece también muy preocupante, porque no somos mercancías, somos personas, ¿no? Y luego, si se cambia en una sociedad más justa y más solidaria, pues podemos tener esperanza de que esto sea mejor y podamos convivir todos en el mundo actual, porque medios hay para ello, ¿no? Recursos hay, ¿no? Simplemente hay que distribuirlos un poco mejor. No hay problema de hambre porque falten alimentos, sino porque están mal distribuidos.